Hola, hola, brillante la idea de hoy. Enseguida te voy a enseñar cómo hacer que se mueva así el panel con ondas y qué podés utilizar si no tenés una base para colgarlo. Pero antes, dos cositas. Primero, como siempre, toda la lista de materiales que utilicé está en la descripción del video. Segundo, si todavía no lo hiciste, suscríbete ya y sumate a esta comunidad de más de 1.300.000 locos por los globos. Ahora sí, algunos tips. Si no tenés una base como esta para colgarlo, no te hagas problema, todo tiene solución. Lo podés colgar muy fácil, por ejemplo, en el palo de una cortina, y como esto es bastante sólido, prácticamente no se va a ver la ventana que está atrás. Pero yo sé que siempre querés una idea más fácil, así que mira, podés tomar un palo de escoba, sí, un palo de escoba, lo colgás con dos hilos de nylon del techo o de donde vos encuentres para colgarlo, y de aquí colgás la cortina. Más fácil que esto no vas a encontrar. Para atar los paneles a la base me viste usar precintos, pero también podés usar globos 260. Utilizás un pedacito de cada lado en cada panel y así te va a quedar muy bien. Recordá usar siempre para atar globos ya usados. Como viste, para armar la guirnalda usé grupos de 5 globos. Anteriormente lo habíamos hecho con pares y con tríos. Te recomiendo probar este método porque creo que es un poquitito más fácil y queda un poquitito mejor. Ahora lo que seguramente estabas esperando, ¿cómo hacemos para que nuestra cortina se mueva como si fueran ondas? Mira, yo lo voy a hacer andar y vos imaginate qué puede ser por el sonido que vas a escuchar. ¿Y lo sacaste con qué lo estoy haciendo? Sí, alguna vez lo escuchaste ese sonido, ¿eh? Mirá, un secador de pelo. Con cualquier cosa que tire aire las va a hacer mover porque son muy livianitas cada una de las placas y va a generar un efecto buenísimo, sobre todo si tenés mucha luz de frente. Bueno, si no querés usar tu secador de pelo, también podés poner un pequeño ventilador o ponerlo cerca de una ventana donde haya corriente de aire, porque la verdad que el efecto está buenísimo. Espero que te hayas divertido y que te haya sido útil esta nueva idea. No olvides suscribirte y dejarle un me gusta a este video. Y ahora elegí con qué querés que sigamos. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.